Te lo voy a decir. Nadie debería pagar el precio de desaparecer para sostener una relación. Hay relaciones que hacen daño. Es una realidad. Pero nadie entra en una relación pensando, este vínculo va a hacerme mal, este vínculo va a destruirme. Nos enamoramos. Apostamos, confiamos, hacemos lugar al otro y sobre todo al principio tenemos ilusión. Aunque voy a contradecirme un poco, muchas veces cuando miramos hacia atrás descubrimos que algo sabíamos. Había algo que nos incomodaba, una sensación que probablemente justificamos antes de tiempo para poder seguir adelante. Porque hay cosas que uno sabe aunque todavía no quiera enterarse. Vivimos en una época que nos exige irnos rápido, no demorarnos, no tolerar demasiado, darnos cuenta a tiempo. Pero vos y yo sabemos que las cosas son mucho más complejas. Hay cosas que no alcanza con que otro las sepa en nuestro lugar. Los demás pueden advertirnos, decirnos que nos ven mal, que ya no parecemos los mismos. Nosotros podemos incluso estar muy de acuerdo con esto y entenderlo racionalmente, pero todavía no estar en condiciones de hacerlo. Porque una cosa es entender que una relación nos hace mal y otra muy distinta es tener la capacidad de tomar una decisión y poder desprendernos de ella. A veces es necesario irse muchas veces de un sitio. Hay decisiones que necesitan un tiempo que no coincide con nuestros ideales acerca de cómo deberíamos actuar. Las personas hacemos los recorridos que podemos, no los que desde afuera parecen más razonables. Por eso, antes de preguntarnos por qué alguien se queda, me interesa pensar qué va ocurriendo dentro de una relación para que una persona empiece a alejarse de sí misma. Probablemente los primeros conflictos tengan mucho que decirnos. Tomen nota, observen, absorban esa información, no la dejen ir tan rápido. Todo desencuentro no es una señal de alarma, pero sí es interesante ver qué se hace con el conflicto dentro de un vínculo. ¿Qué hacemos cuando nos frustramos? ¿Podemos escuchar algo que no nos gusta? ¿Podemos reconocer que hicimos daño? ¿Podemos pedir perdón? ¿O necesitamos siempre tener la razón? ¿Castigamos con distancia? ¿Huimos? ¿Desvalorizamos? ¿Manipulamos? ¿Evitamos? ¿Cómo respondemos ante el conflicto? Hay parejas que pueden atravesar un conflicto y seguir reconociéndose en la diferencia, pero hay otras en las que la diferencia se vive como algo insoportable, como una amenaza. Si no pensás como yo, estás contra mí. Si me pones un límite, no me querés. Si me señalás algo que hice, me estás atacando. No es lo mismo sufrir mientras estamos en una relación que sufrir a causa de la relación. Estar mal en un vínculo no es algo de por sí patológico ni negativo. Es parte de la vida compartida. Lo que marca la diferencia es la intensidad, la duración, la gravedad y sobre todo el modo en que ese malestar puede ser nombrado y reconocido. Amar implica cierta hospitalidad, ¿no? Frente al dolor del otro, cierta hospitalidad en torno a la diferencia. Pero eso no puede confundirse con un sacrificio interminable. El padecimiento empieza a señalar un límite cuando el vínculo mismo
se convierte en aquello que produce y reproduce el padecimiento. Hay vínculos en los que para que la relación continúe, uno empieza progresivamente a retirarse de sí mismo. Y esto suele ocurrir en pequeñísimas concesiones. Dejamos de decir algo, evitamos una discusión, aceptamos una situación que nos incomoda, después aceptamos otra y otra y otra. Al principio podemos pensar que estamos cuidando la relación, pero después empezamos a darnos cuenta que llevamos demasiado tiempo cuidando la relación de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que nos molesta, de lo que necesitamos. Entonces se produce una suerte de sobreadaptación. Uno empieza a desarrollar una sensibilidad muy extrema para registrar al otro, ¿no? Aprendemos todo del otro, aprendemos a leerlo, a interpretarlo, ¿no? Aprendemos a leer al otro mientras dejamos poco a poco de leernos a nosotros mismos, ¿no? O estar en conexión con lo que nos pasa a nosotros. Por supuesto que amar implica hacer lugar, ¿no? No hay relación posible si cada uno pretende permanecer intacto. El encuentro con el otro nos modifica, nos obliga a ceder, conceder, renunciar a cierta clase de comodidad. Pero una cosa es que el amor nos transforme y otra muy distinta es sentir que para poder ser amados, elegidos, tenemos que volvernos cada vez menos nosotros mismos. También hay vínculos en los que empezamos a desconfiar de nuestra propia experiencia. ¿Esto realmente fue así? ¿Estoy exagerando? ¿Estaré pidiendo demasiado? ¿Será que soy demasiado sensible? El propio criterio deja de alcanzarnos. Hay formas de maltrato que producen justamente este efecto, ¿no? Ahí donde fuimos ridiculizados o desmentidos, ¿no? Empezamos a desconfiar de nuestra percepción. Después ya no hace falta que el otro nos diga que estamos exagerando, empezamos a decírnoslo nosotros mismos. La voz del otro encuentra una manera de instalarse en nuestra relación con nosotros mismos. Entonces empezamos a anticiparnos, medimos palabras, calculamos momentos para que el otro no se aleje, no se cierre. En el esfuerzo por no perder al otro, uno puede terminar organizando su vida alrededor de la posibilidad de ser abandonado. Amar a alguien implica, entre otras cosas, soportar que no nos pertenezca. Digamos, su presencia nunca está completamente garantizada. El otro se queda porque quiere, no porque podamos retenerlo. El amor está en las antípodas del control y la dominación. Por eso también es interesante observar qué hace una pareja con la distancia. ¿Podemos extrañarnos sin sentir que algo está en peligro o cada ausencia se interpreta directamente como abandono, desinterés o traición? Hay vínculos que están hechos de momentos de enorme cercanía, seguidos de una distancia absoluta, fría, de conflictos y reconciliaciones, de periodos en los que sentimos que finalmente encontramos un lugar para el otro y otros en los que ese lugar otra vez vuelve a ponerse en duda. Jugamos al coyote y al correcamino. Se produce un circuito sumamente patológico en el que a veces parece que preferimos un malestar conocido antes que arriesgarnos a algo que todavía
¿no? No sabemos cómo será. Irse puede sentirse también como perder una oportunidad, ¿no? La fantasía de que, bueno, pero tal vez en algún momento el otro comprenda, cambie, repare, se dé cuenta, que finalmente ocurra aquello que estuvimos esperando. Pero hay algo que en algún momento tiene que volverse propio. Ya más allá de la recomendación de tus amigos, de tu familia, de tu analista, una experiencia que se vuelve interna, que nace desde las entrañas. Hasta acá llegué yo. A veces es cierto que hay que volver a una escena una y otra vez porque seamos incapaces de comprender, incluso tal vez ya comprendimos hace rato, sino porque todavía estamos haciendo una experiencia hasta que algo empieza a producir rechazo ahí donde antes producía esperanza, hasta que aparece un deseo real de vivir otro modo, de no tener miedo a dar el paso o darlo con miedo. Cuidarse empieza ahí. Cuando advertimos que seguir sosteniendo ese vínculo nos exige renunciar a nosotros mismos. Cuidarse en la vida adulta, lamentablemente, para bien o para mal, es algo que no se puede delegar del todo. Quiero decir, hay decisiones muy personales, muy íntimas, que no se pueden delegar. Hay decisiones muy difíciles que tomamos a pesar de todavía seguir amando. Porque poner un límite no significa necesariamente haber dejado de amar, ¿no? Aún amando es que empezamos a ser capaces de poner condiciones y límites que preserven nuestra salud mental, lo que es o no admisible para nosotros en una relación. Y salir de estas relaciones tampoco resuelve inmediatamente todo, ya lo saben. Cuando una relación termina, no termina necesariamente todo lo que esa relación produjo en nosotros. Podemos habernos ido hace mucho tiempo y sin embargo seguir viviendo bajo los efectos, ¿no?, de lo que ese vínculo ha dejado en nosotros. De ciertas experiencias se sale con demasiadas defensas, armaduras. Podemos decir que queremos volver a vincularnos, que queremos enamorarnos y sin embargo, en la experiencia nos encontramos haciendo otra cosa. A veces repetimos elecciones que con distintos nombres, con distintas caras, nos devuelven escenas demasiado conocidas. Otras veces, tal vez aparece algo verdaderamente nuevo delante nuestro y somos nosotros quienes todavía no podemos encontrarnos con esa novedad. Todavía no estamos listos. Nos defendemos de algo que ocurrió en el pasado como si estuviera ocurriendo ahora. Queremos que la experiencia anterior no se repita, pero las defensas que construimos para evitarlo terminan impidiendo que ocurra algo diferente. Hace poco estuve presente en una charla entre amigas y una le preguntaba a la otra, ¿por qué permitiste que te hicieran eso? A mi gusto, la pregunta no estaba malintencionada, pero esa pregunta contiene una acusación. Supone que uno podría haber impedido algo y de algún modo no lo hizo, ¿no? Cuando reconocemos que permanecimos en un lugar que atentaba contra nuestra dignidad, creo que necesitamos formular otras preguntas. No se trata de interrogarnos y de convertir esa interrogación en un juicio, sino de preguntarnos por la posición que mantuvimos en ese vínculo, en esa dinámica
que nos hizo parte de esa historia. Esto no modifica en absoluto la responsabilidad por el daño que otro produjo, pero sí nos permite interpelarnos. Porque salir de una relación, ustedes no tienen idea de la cantidad de tiempo que las personas, sobre todo hoy día, perdemos tratando de comprender, descifrar, entender, leer al otro. Podemos pasarnos años tratando de entender por qué hizo lo que hizo, por qué no hizo lo que debía hacer, por qué no pudo querernos de otra manera, por qué nos lastimó, por qué no cambió, etcétera, etcétera. A mí me interesa más redirigir la mirada hacia nosotros y preguntarnos qué podemos llegar a saber acerca de quiénes somos cuando amamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo, cuando pedimos amor? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar cuando sentimos que podemos perderlo? Me interesa más que conozcamos nuestras zonas oscuras que hacen que podamos caer en dinámicas que provocan daño. Después de una relación que nos hizo daño, también podemos confundir recuperarnos con no volver a exponernos. Pensar, no quiero volver a necesitar a nadie de esa manera, yo no necesito a nadie nunca más. Y entonces se exacerba un discurso, ¿no? Como si uno estuviera más allá, desconfiamos, nos cuidamos más, prometemos no volver a quedar tan expuestos. Pero si para no volver a perdernos necesitamos no volver a entregarnos al amor, entonces esa relación todavía está decidiendo algo acerca de nuestra manera de amar y vivir. Entonces tan superado no está. ¿Qué sería entonces recuperarse? Yo no creo que sea quedar reparados del todo. Me peleo bastante además con este término de época, sanar, hacer el trabajo de duelo. Yo no sé si el trabajo de duelo tiene fin. Tampoco se trata de volver a ser quienes éramos antes. Me interesa más pensar que el dolor puede integrarse a nuestra historia, que recuperarnos implica poder encontrarnos nuevamente con otro y tal vez advertir cuándo estamos respondiendo a lo que ese vínculo efectivamente nos propone y cuándo seguimos respondiendo desde todo eso traumático. Digamos que el pasado no se vuelva la medida de todo lo que viene. Y es un trabajo difícil. Volver a confiar sin convertir la confianza en ingenuidad. Poder dejarnos afectar sin quedar a merced del otro. Reconocer cómo quedamos afectados, qué cosas empezamos a temer, qué defensas construimos y qué hacemos ahora cuando alguien se acerca. No todo tiene que convertirse rápidamente en una enseñanza ni en un aprendizaje. No se apresuren por extraer moralejas. Primero déjense afectar. Ahí está la información. Nadie ama de verdad y sale siendo exactamente el mismo. Recuperarse no es salir invulnerables. Es aceptar que después de ciertos vínculos no se vuelve a ser quien uno era antes, pero que aún así es posible seguir y volver a amar desde otro lugar. Si llegaron hasta acá, es una maravilla y se los agradezco profundamente. Y también decirles que me cuesta mucho contestar uno a uno los mensajes que me envían por estos episodios, pero estoy
muy agradecida de todo ese cariño y todo lo que me devuelven episodio tras episodio. Contarles también que las entradas para el 28 de agosto, para El Amor contra Todo en Paseo La Plaza, están ya agotadas, pero hay una nueva fecha, el 9 de septiembre, y pueden adquirir sus entradas en PlateaNet. Que tengan un hermoso día.